Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes de primer año de secundaria. Una vez más, ya nos encontramos en la semana 28. Les saluda su maestra, Lami Rocío. Feliz nuevamente de poder encontrarnos mediante este medio y poder seguir compartiendo con ustedes esta hermosa experiencia del aprendizaje a través de este medio nuevo que tenemos, como es la plataforma de la Institución Educativa San Felipe. Feliz de estar con ustedes. Para esta semana tenemos el proyecto integrador que seguimos trabajando, que vamos a seguir en este proceso de aprendizaje que se titula Conservando y promoviendo nuestra biodiversidad. El título para esta segunda sesión es Proponemos acciones para el recojo de datos sobre la biodiversidad en mi huerto, jardín o chacra. Bien. Para el desarrollo de esta sesión tenemos nuestra competencia que nos va a permitir lograr este aprendizaje. La competencia es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Las capacidades que tenemos son problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. En esta oportunidad vamos a ir a diseñar estrategias para hacer nuestra indagación en el desarrollo de este proyecto. El propósito de esta sesión es proponer procedimientos para manipular la variable independiente, observar la variable dependiente y controlar la variable interviniente, seleccionar herramientas y materiales para recoger datos cualitativos y cuantitativos, promover el tiempo y las medidas de seguridad personal y el lugar de trabajo. El reto en esta oportunidad es proponer procedimientos que permitan observar y manipular las variables, seleccionar herramientas, materiales e instrumentos para poder recoger estos datos. La evidencia y el producto para este nuevo trabajo que vamos a realizar el día de hoy es elaborar un plan de recojo de datos en salida de campo al huerto, jardín o chacra para indagar y conservar la biodiversidad. Al escuchar todo esto debemos tener en cuenta entonces que la capacidad que vamos a desarrollar es generar y registrar datos de la información. Los criterios para evaluación de nuestro producto es: considera la pregunta de indagación y las variables a observar. Presenta procedimientos para manipular la variable independiente. Observar la variable dependiente y mantener constante las variables intervinientes. Selecciona los materiales y herramientas a utilizar para recoger estos datos. Prevé las medidas de seguridad personal y de lugar para tener en cuenta todo nuestro procedimiento para el día de hoy. ¿Qué acciones vamos a tomar en cuenta para lograr el propósito de esta sesión? Son las siguientes, tomemos en cuenta y prestemos mucha atención, mis estudiantes de primer año de secundaria. Primero, vamos a recoger o a recordar la situación, la pregunta, la hipótesis y las variables de indagación. ¡Qué punto tan importante! Luego vamos a identificar ideas que nos ayuden a diseñar la estrategia correcta para poder resolver este proceso de indagación. Después vamos a proponer procedimientos que permitan manipular y observar nuestras variables. Vamos a determinar el tiempo por emplear las medidas de seguridad y las herramientas y materiales para poder recoger todos los datos necesarios para lograr el propósito de esta sesión. Bien, jóvenes, en la sesión anterior pudimos plantear nuestra pregunta de indagación e hipótesis. También identificamos nuestras variables. Debemos recordarle que el título de esta sesión del día de hoy es Proponemos acciones para el recojo de datos sobre la biodiversidad en mi huerto, jardín o chacra. Te voy a recomendar que tengas en cuenta la ficha de autoaprendizaje, ya que en ella vas a poder encontrar actividades complementarias que te ayudarán a lograr el propósito del día de hoy. Empecemos entonces nuestro trabajo, queridos estudiantes. Vamos a indagar sobre la variedad de organismos que constituyen la biodiversidad en dos espacios, de tu huerto, jardín o chacra, o entorno para compararla, conservarla y promocionarla.
¿Cuál fue la pregunta y la hipótesis de negación que nos planteamos en la sesión anterior? Muy bien, la pregunta de negación que formulamos fue: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto, jardín o chacra o de tu entorno? La hipótesis que nos planteamos fue: ¿existe diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto, jardín o chacra o de mi entorno? Las variables fueron las siguientes. Recordemos, estudiantes, pongan mucha atención y tengan en cuenta lo que estoy manifestándoles. La variable independiente tuvo que ver con el lugar, el espacio A y el espacio B. La variable dependiente es la diversidad de especies de animales y plantas, y las variables intervinientes son el tamaño del lugar desde el día de la observación. Ahora nos preguntamos: ¿qué procedimientos podemos proponer para probar nuestra hipótesis? Primero, quiero proponerte que escuches esta información que te voy a brindar, que te va a ayudar a poder lograr nuestro proceso de indagación. Biodiversidad de nuestro entorno. En la naturaleza existen millones de seres vivos. Los seres vivos se clasifican en grandes grupos llamados reinos. Existen 5 reinos. El reino animal comprende a los animales, el vegetal comprende a las plantas, el reino hongos incluye a los setas, mohos y levaduras, el reino protista comprende a protozoarios y algas y el reino monedas corresponde directamente a las bacterias. ¡Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy con respecto a la biodiversidad de nuestro entorno, mis queridos estudiantes de primer año de secundaria! Ahora, referente a esta información, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer la biodiversidad de nuestros entornos? Esa biodiversidad de nuestras plantas, ¿cómo se agrupan? Con la finalidad de estudiar la diversidad de plantas y conocer más sobre ellas científicamente, se ha clasificado teniendo en cuenta los siguientes criterios. Primero, según la presencia de vasos conductores. Las plantas se dividen en plantas sin vasos conductores, que son las no vasculares o briófitas, y plantas con vasos conductores, que son las vasculares. Según la presencia de flores y semillas, las plantas vasculares se dividen en plantas sin flores ni semillas o tepidófilas y plantas con flores y semillas. Según la presencia de frutos, las plantas con flores y semillas se dividen en plantas que no desarrollan frutos o gimnospermas y plantas que sí desarrollan frutos o angiospermas. Siguiendo estos 3 criterios, se puede diferenciar 4 grupos de plantas. Biófitas, ejemplo los musgos y las hepáticas. Las pteriófitas, por ejemplo, los helechos, los gimnospermas, de las cuales se conocen 700 especies de plantas. Por ejemplo, los pinos y cipreses y las angiospermas. Se conocen 250.000 especies de este tipo de plantas. Por ejemplo, los tulipanes, el olivo y el trigo. Vamos a responder después de esta información a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer e identificar la diversidad de las plantas que existen en la naturaleza? Qué interesante se pone este proceso de investigación, en este proceso de indagar, para poder completar más datos, para poder desarrollar nuestra indagación en la sesión del día de hoy.
¿Cómo se agrupan esta diversidad de animales? Los animales se clasifican según la presencia de la columna vertebral. Se tienen los animales vertebrados, que son los que tienen columna vertebral, y los invertebrados, que son los que definitivamente no hacen presentación de columna vertebral. Estos pueden carecer de esqueleto, como los gusanos, y tener esqueleto externo, como los insectos. Los vertebrados se clasifican en peces, por ejemplo, el paiche, anfibio, como la rana, reptiles, como las serpientes, aves, por ejemplo, como el pájaro carpintero, y mamíferos, como el murciélago. Los invertebrados se clasifican en poríferos, como las esponjas, cnidários, como las medusas, pólipos, corales, los platelmintos, como los gusanos planos, los nematodos, como los gusanos cilíndricos, los anélidos, como las lombrices y sanguijuelas, y los moluscos, como los caracoles, los equidodermos, como las estrellas de mar, los artrópodos, como arácnidos, crustáceos, miriápidos y los insectos. Qué interesante esta clasificación de los seres vertebrados y seres invertebrados. Hablo de seres que tienen columna vertebral y los que carecen de columna vertebral. Todo esto es un proceso que nos permite, jóvenes, plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante reconocer e identificar la diversidad de animales que existe en la naturaleza? Para ello, vamos a tener que tomar en cuenta las relaciones bióticas que existen en este gran ecosistema. Cuando miramos el interior de un ecosistema, podemos evidenciar las relaciones bióticas. Esto debido a que la naturaleza de los seres vivos no están aislados, sino que se relacionan unos a otros. Estas relaciones pueden ser intraespecíficas si se produce entre individuos de la misma especie, o interespecíficas si se establecen entre organismos de distintas especies. Qué interesante, ¿verdad? Entre las relaciones intraespecíficas tenemos la competencia intraespecífica, las asociaciones familiares, las asociaciones gregarias, las asociaciones sociales y las asociaciones coloniales. Entre las relaciones interespecíficas se tienen el mutualismo, comensalismo, simbiosis, competencia interespecífica, depredación y parasitismo. En tu ficha de autoaprendizaje podrás encontrar mayor información de todo lo que te estoy mencionando, mis queridos estudiantes. Ahora responderemos: ¿por qué es importante conocer y comprender las relaciones que se dan en el interior de un ecosistema? ¿Qué ideas te ayudarán a plantear tu estrategia? Insisto que sigamos revisando o teniendo en cuenta la ficha de autoaprendizaje, que en ella vas a completar con mayor fuerza algún aporte que hoy día también te estoy pudiendo brindar. Ahora vamos a diseñar algunas estrategias para hacer nuestra indagación. Dentro de este proceso de relaciones bióticas con nuestro gran ecosistema. Para ello vamos a seguir 3 pasos importantes. Para ello, el primer paso es: proponemos procedimientos que nos permitan manipular y observar las variables. Como ya hemos formulado nuestra pregunta e hipótesis de indagación, ahora vamos a definir los procedimientos que van a permitir verificar nuestra hipótesis. Existen diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto, jardín o chacra o entorno. Así es, mis estudiantes de primer año y secundaria. Vamos a responder entonces en este procedimiento las siguientes preguntas. ¿De qué manera pondrás a prueba tu hipótesis? ¿Cómo vamos a observar la variable dependiente? Es decir, la diversidad de especies de animales y plantas. ¿Cómo vamos a manipular la variable independiente?
es decir, el lugar para poder comparar. ¿Qué datos te propones recoger? ¿Cuántas veces lo vas a poder observar? ¿Para qué lo vas a realizar? ¿Cómo vamos a recoger estos datos? ¿Cómo será la tabla en la que vamos a anotar los datos? ¿Cómo vamos a controlar estas variables intervinientes, es decir, el tamaño del lugar, el día de nuestra observación? Escribe tu procedimiento. Para ello puedes utilizar el diagrama de flujo o cualquier forma de poder expresar las ideas que tengas pertinentes en este momento. Continuamos. Vamos a proponer el tiempo a emplear en esta indagación. Para diseñar tu estrategia es importante que nos preguntemos: ¿en qué tiempo se hará la indagación? ¿En qué días se hará la observación? ¿Cómo vas a organizar estas actividades? Qué interesante estas dos primeras partes para el desarrollo de nuestro proceso de indagación. En esta tercera parte, igualmente, es importante que tengamos en cuenta medidas de seguridad, considerando que el recojo de datos lo harás en una salida de campo a los espacios que tú elijas, ya sea tu huerto, jardín, chacra o en tu entorno. Y la observación será de organismos vivos, algunos de los cuales ponen en acción sus mecanismos de defensa. Para ello vamos a responder a las siguientes preguntas que nos hemos planteado referente a este punto. ¿Qué lugar vas a seleccionar? ¿Por qué lo vas a seleccionar? ¿Hay algún riesgo en los procedimientos que vas a utilizar? ¿Cómo vas a observar a los distintos seres vivos? ¿Qué medidas de seguridad personal y de lugar vas a tener en cuenta? Estimados estudiantes, escriban las medidas de seguridad que tendrán en cuenta en su cuaderno para poder ir desarrollando este proceso de indagación. En la última parte, vamos a tener en cuenta a continuación todo lo relacionado a poder desarrollar este proceso que vamos a tener como proceso de indagación. Vamos a continuar con la última parte. Entonces, seleccionamos las herramientas y materiales para el recojo de datos cualitativos y cuantitativos. Para ello tenemos en cuenta lo siguiente: ¿qué materiales o herramientas vas a utilizar? ¿Será necesaria alguna herramienta para remover la tierra o para eliminar o determinar el espacio, región o parcela que vas a observar? ¿Por qué será importante ello? Estimados estudiantes, elaboren un listado de materiales y herramientas que vas a utilizar en tu cuaderno y así ir avanzando con este proceso de indagación. ¡Qué interesante resulta todo esto! A continuación te voy a presentar algunas ideas que te van a pedir, que te van a permitir tener más claro tu proceso de indagación en este recojo de datos que tenemos desarrollando en la sesión del día de hoy. Vamos a elegir dos espacios o regiones o parcelas de 1 metro por 1 metro para observar la biodiversidad y determinamos los momentos de observación. Para manejar la variable independiente elegimos un lugar A y en el huerto o jardín o chacra o entorno y un lugar B, cada uno de 1 metro cuadrado. Para observar la variable dependiente determinamos acciones para observar los tipos de animales y plantas dentro del lugar, espacio, región o parcela, el número de individuos de cada especie, las características y el hábitat. Para mantener constante las variables intervinientes demarcaremos un área de 1 metro por 1 metro, es decir, cada uno de los dos lugares a observar debe tener un área mínima de 1 metro cuadrado. También debes considerar el día y la fecha de tu proceso de recolección de datos. Estimados estudiantes, ¿cómo van a plantear su estrategia?
Pueden hacer variaciones a las acciones propuestas, pero estas deben permitirles comparar y siempre guiados por la hipótesis. Te recomendamos que revises tu ficha de autoaprendizaje en la que encontrarás algún apoyo. Tienes esta pequeña muestra que te estoy enviando para que tengas en cuenta más o menos tu proceso de tu estrategia para poder desarrollar este proceso de indagación. Vas a tener en cuenta el espacio A, el espacio B, las especies seleccionadas del área, el ecosistema, jardín, animales o plantas, que determina tu variable dependiente y el lugar es la variable dependiente. Tienes un pequeño ejemplo que te va a permitir más o menos ir por día desarrollando este pequeño proceso de indagación. Es una muestra, espero que te ayude a este proceso, a esta estrategia que vas a tomar en cuenta para el desarrollo de esta indagación. Muy bien, mis estudiantes, yo contenta con que vamos aprendiendo algo más de este proceso de indagación. Felicitaciones a todos y a todas ustedes por esta experiencia que estamos compartiendo y viviendo. Finalmente, para emplear el reto, vas a organizar tu plan de indagación, el mismo que ejecutarás en breve. En él considerarás lo siguiente: la pregunta de indagación científica. 2. La hipótesis. En ella vas a tener en cuenta tu variable dependiente, independiente e intervinientes. 3. El sustento científico de tus hipótesis. Los procedimientos para manipular la variable independiente, los procedimientos para observar la variable dependiente y los procedimientos para controlar las variables intervinientes. Los materiales que vas a utilizar, todo ello lo tienes que registrar en tu portafolio. Asimismo, ten en cuenta que tu plan de indagación y el sustento te darán insumos para aportar al producto del proyecto, es decir, la ficha técnica. Después, ejecutar tu plan y organizar tu información utilizando cuadros y gráficos para presentar los datos cualitativos y cuantitativos. Analiza las informaciones y elaborarás tus conclusiones para poder luego comunicarlas. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Espero de alguna manera haberles aportado con esta pequeña información y este pequeño trabajo de la sesión del día de hoy, poder lograr la segunda parte de nuestro proceso, que es la recolección de datos. Agradezco una vez más, mis queridos estudiantes de primer año secundario, que siempre estén atentos a la preparación de nuestro proceso de indagación, mis pequeños científicos. Espero que todo este aporte les haya servido de alguna manera. Se despide hasta la próxima semana su amigo Rocío, siempre pidiéndoles que tomen las medidas de protección que siempre les vengo recordando semana a semana. Si van a salir, usen su mascarilla, mantengan su distanciamiento social, lávense las manos constantemente y, si es posible, quédate en casa. Nos vemos la próxima semana y que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos, jóvenes, mis queridos científicos, mis pequeños estudiantes de primaria y secundaria. Hasta la próxima semana.